Buenos días, espero se encuentre muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a seguir resolviendo problemas del estilo que habíamos quedado en la última clase. Y los ejercicios que están acá los voy a dejar publicados ya. En específico, acá tenemos que calcular la impedancia equivalente para 3 radianes por segundo. Así que hay que llevar cada elemento al dominio fasorial. Los inductores los podemos llevar simplemente aplicando esta expresión. Lo llevamos a él y a él, ¿cierto? Así que nos queda 3, que es la frecuencia angular, y la inductancia, ¿cierto? Acá. En definitiva, podemos reemplazar nuestros inductores por estas impedancias. Y para el caso del capacitor, lo mismo. Tenemos, ¿cierto?, que su capacitancia es de 1/9, conocemos la frecuencia que es 3, y aplicamos la expresión que está acá, lo cual en definitiva nos da menos J3. Lo reemplazamos ahí, ¿cierto? Y el caso que tenemos con los resistores es que nos queda exactamente igual, como hemos visto en otras situaciones. Después agrupamos en serie, ¿cierto? Después paralelo, después serie, ¿cierto? Y por último paralelo. De hecho, creo que los tengo por acá dibujado también, ahí. Y por último, paralelo. Calculamos y podemos expresar de ambas maneras, ya sea en forma rectangular, ¿cierto? O en forma polar. ¿Sí? Si alguien tuviera alguna duda con esto, igual me puede escribir. Ya yo más que nada lo estoy viendo así rápidamente, porque como lo voy a dejar publicado y lo revisamos en clases previas, entonces para no usar más allá del tiempo que deberíamos quizás. Pero si tienen dudas, me dicen. ¿Sí? ¿Estaríamos bien? Ya. Ya, entonces si no hay dudas, acá tenemos otro problema que también les voy a dejar en el aula, donde lo que se pide es calcular I0 y B0. Este es un problema que sí o sí va a aparecer en el estilo que tiene, ¿cierto?, la prueba. Así que para que lo tengan muy presente. Quizá va a ser un poco más corto, más o menos, pero es la misma dinámica. Pueden ver que en este caso estamos ya en el dominio fasorial, ¿cierto? Está todo ya en impedancias. Se puede ver, perdón, acá. ¿Sí? Y además las fuentes están expresadas por medio de sus fasores. Algo importante es que, fíjense que acá nos dieron la fuente expresada de esta manera, ¿cierto? Como J2. Eso estaría, ¿cierto?, representado como un número complejo en forma rectangular. Sin embargo, es exactamente la misma información que nosotros habíamos visto previamente. Fíjense bien. Si yo tuviera, por ejemplo, J2 y lo reviso esto en el plano complejo, de hecho lo voy a dejar acá, ahí, plano complejo. Tendríamos la parte real, parte imaginaria, ¿cierto? Tendríamos que la parte real de ese número es 0. Así que no tenemos proyección en el eje real, ¿cierto? Sin embargo, sí tenemos una proyección en el eje imaginario. Estaría acá el 2, por ejemplo, y nos quedaría entonces, ¿qué ángulo? 90 grados, magnitud 2, que es lo que precisamente le había dibujado acá yo. Así que en realidad ese J2 es equivalente a escribir una fuente de magnitud 2 con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Eso es importante porque de repente se ve algunas dudas en este tipo de problemas cuando se expresan las fuentes con su forma rectangular, ¿ya? Así que podemos aplicar mallas tal como lo habíamos visto previamente en el curso. Definimos las corrientes de mallas, ¿cierto? I1, I2, I3, I4. Vemos que esta corriente, la I4, está inmediatamente definida, ¿cierto? De hecho, I4, como va en el mismo sentido, sería igual a 2 con ángulo de 90, que es lo que estábamos revisando recién. Después podríamos ver también que hay una supermalla. ¿Cómo lo sé? Porque hay una fuente de corriente, sin importar si es independiente o dependiente, definida entre dos mallas. A diferencia de este caso, ¿cierto?, que ahí estaba en una solamente, y por eso quedaba inmediatamente dándonos el valor de esa corriente I4. ¿Ya? Así que vamos a ver que puedo obtener una ecuación de acá, puedo obtener una ecuación de la supermalla, ¿cierto? Y después puedo obtener una ecuación desde la rama donde está definida esta corriente, o esta fuente de corriente en realidad, ¿cierto? Son 3 ecuaciones. Partimos con esta. Va a ser entonces
Si partimos desde acá, por ejemplo, de hecho aquí se partió desde la fuente, vamos a hacerlo así. Viene para acá, más 20 con ángulo 30, ¿cierto? Después más J3 por I1, que sería la que está acá. Después más el J1 por I1 menos I3, ¿sí? Que estaría precisamente ahí. Y todo es igual a 0. Después se puede reordenar, donde simplemente se van a juntar en este caso los unos, los I1, se va a juntar también los I3. Nos queda entonces que va a ser J3 más J1, J4 por I1, y en el caso del I3 va a quedar multiplicado por un menos J1, ¿cierto? Eso por I3. Todo eso igual a menos 20 con ángulo 30. ¿Sí? Y ahí tendríamos entonces nuestra primera ecuación. En la supermalla, lo mismo, ¿cierto? Podemos partir en este caso desde acá y vemos que nos queda, voy a agrandar un poco la pantalla acá, ahí para que se vea mejor. Nos queda 2 por la corriente I2, que estaría acá, ¿cierto? Después nos quedaría entonces más menos J4. Les recuerdo nuevamente que el menos es parte de la impedancia, ¿ya? Por eso es que queda con ese menos. Por la corriente que circula, ¿cierto? Que en este caso sería la I3 menos la I4. No se olviden que nosotros omitimos cualquier V0 o cualquier definición de corriente a menos que aparezca como el valor de una fuente dependiente, ¿ya? Si es que no aparece, nosotros lo omitimos, ¿ya? Así que tenemos ese término. Después de eso, ¿qué decimos? Seguimos, ¿cierto? Dando la vuelta a la supermalla y ahora es 1 por la I3 que tenemos acá, ¿cierto? 1 por I3 más J1 por la I3 menos la I1, ¿cierto? Que quedó escrito acá. I3 menos I1. Podemos ordenar de nuevo nuestra expresión y nos va a quedar así, miren. Va a quedar como menos J1 por I1. ¿Dónde está el I1? Acá está. Buscamos los I1, ¿cierto? Ahí tenemos, menos J1. Está listo, no hay ningún otro I1. Después los I2. Tenemos acá y en ningún otro punto, así que nos queda listo. Los I3. Tenemos acá, tenemos ahí y tenemos ahí. Y acá viene algo bien importante, ¿ya? Porque a veces al desarrollar estos problemas surge esta duda y yo prefiero comentarlo. Siempre que tenemos números complejos, tenemos que trabajar con la parte real. Pueden ver que tenemos en este caso el 1, ¿cierto? No le sumamos nada más. Y después con la parte imaginaria. Ahí nos queda entonces el J1 menos J4. Así que nos quedaría entonces 1, bueno, 1 menos J3, ¿cierto? Y ese sería el número que va a ir acá, el coeficiente. Multiplicando al I3. Y después, ¿qué más tenemos? Tenemos el I4, ¿cierto? Que nos quedaría positivo en este lado de nuestra expresión. Nos quedaría como J4I4. Pero como ya conocemos el I4, ¿cierto? Lo podemos reemplazar. Así que lo despejamos, nos queda negativo acá. Y reemplazamos. Acá reemplazamos, en este caso específico, se puso el J2, que era lo que valía, ¿se acuerdan? Lo que estaba expresado acá, ¿ya? J2 se multiplicó por ese J menos J4 y quedó en definitiva este número. ¿Cuánto daría eso? Antes de pasar a la siguiente página, para que me escriban en el chat. ¿Cómo quedaría escrito? ¿Se acuerdan que lo que era el J cuadrado? Claro, efectivamente, ¿cierto? Porque el J cuadrado es menos 1. Así que quería menos 1 por menos por 8, en definitiva va a quedar un 8. Y esa va a ser la expresión que nos va a aparecer al final. ¿Todos ven eso, cierto? ¿O alguien tiene la duda? Recuerden que por eso hicimos el repaso de números complejos, porque yo sé que ustedes lo han visto en álgebra, por ejemplo, pero como queda en el pasado, uno a veces se olvida, así que es bueno recordarlo. Recuerden, j cuadrado igual a menos 1. Otra cosa importante, por ejemplo, el 1 sobre j igual a menos j, que nosotros lo hemos comprobado en las clases previas, ¿cierto? ¿Ya? Así para que lo tengan presente. En definitiva nos queda así. Yo le puse el tema de que tiene un ángulo 0, pero en realidad numéricamente nos debería dar el mismo resultado.
¿Por qué de repente yo le pongo ese ángulo 0? Es como para indicar que en realidad es un fasor y que depende de una frecuencia determinada, ¿cierto? Es más que nada por eso, pero para efectos prácticos la calculadora yo puedo poner un 8 o un 3 ahí. De hecho, tenemos que obtener la ecuación. ¿Sí? Nos queda, ¿cierto? Ya obtuvimos esta ecuación, obtuvimos la ecuación de la supermalla, y nos queda obtener esta ecuación. ¿Qué decíamos? Tal como lo habíamos visto previamente en el curso, decimos las corrientes que van en el mismo sentido que la flecha se van a sumar, las que van en sentido contrario se van a restar. Así que quedaría I2 menos I3 que va en sentido contrario, y eso tiene que saber ser igual a 3 con ángulo 0. Tuve que dejar que se borrara porque no lo veía. Ahí sí. Ahí. ¿Sí? Y esa sería la ecuación 3. Esa es bien directa. Es llegar y aplicarla. Así que nos quedan las ecuaciones y después podemos ingresar nuestros datos al sistema. Y ahí tendríamos entonces el resultado. Me habían consultado respecto a cómo lo podemos hacer si es que no tuviéramos la calculadora, porque ustedes saben que con la calculadora de hecho nos queda directamente. Así que vamos a comprobarlo con Octave. Ya les voy a mostrar cómo se realiza con Octave en este caso, que de repente no es lo más cómodo, por decirlo así, pero se puede resolver. ¿Por qué no sería tan cómodo? Porque de repente al agregar los fasores nos implica usar la identidad de Euler, ¿ya? Para poder expresar ese número. Y después los resultados me los va a dar, pero tengo que yo obtener, por decirlo así, la parte, la magnitud, y después los ángulos, y después convertirlos a grados, ¿ya? Es un poco más trabajoso, pero resuelve, como les digo. Así que vamos a resolverlo usando Octave Online. Más que nada para que así tengan también más opciones para poder resolver los ejercicios, ¿ya? Pero si me preguntan a mí, es mucho más simple siempre con la calculadora. Bueno. Ya. Y yo voy a poner acá, ahí, ahí. Y ahí podemos entonces empezar a agregar todo. Ya. Voy a hacerlo con el teclado mejor. Ahí. Ya. ¿Cómo lo hago entonces? Voy a agregar la matriz A. Con corchetes, ¿cierto? Vamos a poner acá adentro el 4 por J. Recuerden que tengo que poner por J, porque si yo pusiera 4J me lo tomaría como si fuera una variable 4J, que es diferente. ¿Sí? Ya, tenemos eso. Después le doy coma, por ejemplo, para irme al otro elemento que está ahí. Le pongo el 0. Después le pongo coma. Le pongo menos J por 1. También le podría haber puesto menos J, ¿eh? De hecho, no habría problema. Punto y coma. Menos J por 1. Después, coma 2, coma 1, menos, acá también recuerden, ahí, J3 por 3. Después punto y coma, voy acá, ¿cierto? 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. Y no me tengo que olvidar de la coma, ¿cierto? Le puedo dar Enter. Yo si lo dejo así tal cual está, me va a mostrar lo que va a ingresar. ¿Ya? Si yo le pongo punto y coma, no me muestra, por ejemplo, ahí. Pero ahora me interesa revisar si es que nos queda así. Y me parece que puse algún punto y coma erróneamente. Ah, ya, me faltó una coma ahí. ¿Se fijan? Subo y ahí yo puedo retomar lo que escribí anteriormente. Acá me equivoqué. Ahí. Por algún motivo puse un apóstrofe y no puse una coma. ¿Sí? Ahí está bien, me parece. Ahí sí. ¿Cierto? Y si se fijan bien, nos muestra el número complejo. Por ejemplo, ahí pusimos el 4J, nos puso 0 más 4i. Acá nos puso 0, acá nos puso S menos 1, y 2 más 0J, ¿cierto? 1 menos J3, 0, 1. Sí, estaría bien, ¿cierto? Lo que pasa es que incluye, al momento que yo trabajo con un número complejo, me incluye la parte real e imaginaria, aunque sea 0. Ya tenemos listo el A. Ahora tenemos que agregar el otro vector, que sería el B. B igual, y aquí vamos a agregar punto y coma y punto y coma, ¿cierto? Porque queremos saltarnos de una fila a la otra. Y para estos dos casos es súper simple, porque como tienen ángulo 0, yo les decía que podría escribirlo simplemente como un número real, ¿cierto?
porque su proyección en el eje imaginario en este caso es 0. Sin embargo, para poner ese número, ahí tengo que hacer una pequeña conversión. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner primero el menos, ¿cierto? Después voy a poner el 20, pero para poner el ángulo voy a tener que saber expresarlo así. Como coseno de, y aquí voy a poner el ángulo. De 30. Y de hecho, déjenme revisar algo todavía, porque me parece que todavía tengo que ponerlo. No, pero vamos a escribirlo y si es que nos dejara algún error, lo corregimos, ¿ya? Porque podría darse el caso que estos números tengan que ingresarlos como en radianes, ¿ya? Si tuviera que hacer eso sería un poco más trabajoso aún, pero vamos a chequearlo, ¿ya? Vamos a ver. Me lo da como como 3. Ya. Voy a chequearlo si es que los tomó como si en números, en grados o lo tomó en radianes, ¿ya? Vamos a abrir por acá. Lo voy a checar con la calculadora. Calculadora por... ¿Dónde está la calculadora? Siempre se me pierde. Ahí está. Esto es para los casos en los cuales no la pudieran instalar por cualquier motivo, o no sé, no tuvieran acceso de repente a un computador, o su computador no es compatible, lo que sea. Ya. Y lo que quiero chequear es si es que este número al momento que yo lo ingresé lo tomó o no con grados, porque si no tendría que yo ese ángulo ponerlo en radianes, ¿ya? Y sería aún un poco más tedioso todavía, ¿cierto? Pero se puede. Ya, coseno. Coseno por acá. Aquí está por algún motivo. Ahí está. No lo veía. Aquí más. ¿Cierto? Esto que estoy usando yo, el coseno del ángulo más j seno del ángulo, es simplemente la identidad de Euler, que se usa para convertir en este caso a forma real. Perdón, a forma rectangular. Ya, con 30. Debería darme lo mismo si es que está tomándolo como si fuera en grados sexagesimales ese ángulo. Si lo tomo como radianes, me va a quedar diferente y ahí tendría que ajustarlo. De hecho, me queda 17. Me queda como menos. Ahí me parece que puse exactamente lo mismo acá adentro, ¿cierto? Menos 20 por eso. Y me queda otro número. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, lo cambio acá y lo pongo en radianes, me debería dar lo mismo que está ahí. Vamos a chequearlo. Ya, vamos a ver si es que nos queda exactamente lo mismo. Claro, ¿se fijan? Entonces quiere decir que acá todavía tengo que convertir el número a radian para que me dé correcto. Si no, no funcionaría directamente. Entonces, ¿cuál sería el trait en radianes? Esto lo podemos hacer, de hecho, con cualquier software. De hecho, lo voy a hacer acá. Ahí. Y lo voy a escribir al lado de la expresión que vamos a usar. Yo la usé, me acuerdo bien, la clase pasada, ¿cierto? Que, por ejemplo, yo digo, pi es a 180, como el número en radianes que quiero buscar, ¿cierto? No, de hecho era al revés. El número en radianes respecto al número en grados. Y después decía yo entonces que el número en grados, ¿cierto? Vamos a poner ahí un símbolo como para indicar eso, va a ser igual a 180 por radianes dividido en pi. ¿Ya? Y este número es el que nosotros queremos obtener. Entonces, ¿qué implica eso? De hecho, me parece que para este caso lo tenemos que hacer al revés, porque lo que queremos es obtener, ¿cierto?, la representación del número en radianes, porque es lo que tenemos que ingresar acá para que nos funcione correctamente el ángulo. ¿Sí? Así que lo vamos a corregir. Nos queda ahí. Entonces sería el número en radianes, sería el número en grados por pi dividido en 180. Eso sería el número en radianes. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Porque como el sistema que estamos usando en este caso solamente lo va a reconocer en radianes, tengo que saber ingresarlo correctamente. Y podemos hacerlo de muchas maneras.
ponerle un nombre bien descriptivo, ¿ya? Aunque sea largo. Ángulo en radianes va a ser, entonces, el 30, que sería lo que es en grados, por pi, que lo podemos ingresar directamente, dividido en 180. Y ahí nos va a quedar el ángulo en radianes, que sería ese 0,52. Después voy a volver a agregar, y aquí voy a poner el ángulo en radianes. Es más tedioso, ¿cierto? Pero se puede resolver únicamente usando esta herramienta. Radiones no. Radianes. Ahí está. Y ahí me quedó el número que corresponde. ¿Se acuerdan que yo acá lo calculé? Este es el número que me da cuando me está tomando como grados en grados hexagesimales el 30, ¿cierto? Así que ahí está correcto. Se ingresó como debería ser el número. Y con eso ya puedo entonces calcular. Por mientras les pregunto si se entendió algo. Porque, en definitiva, agregamos, ¿cierto? Tal cual acá nuestra matriz A. Para agregar este vector, el problema que surgió era el siguiente. Que ese número que está acá, el ángulo, que bueno, ese número que está ahí no lo puedo agregar en grados hexagesimales. Lo tengo que saber agregar en radianes. Por eso es que hice esta conversión yo, donde pasé el ángulo de 30, ¿cierto? A radianes y ahí recién lo pude ingresar. Sí, sí, la calculadora de hecho es mucho más simple. Lo que pasa es que me había llegado un mail de una persona que no podía instalar la calculadora en su computador, entonces le dije que se podía hacer, pero que lo íbamos a revisar en la clase, ¿ya? Así que tenemos agregado B, y yo puedo entonces decir, ya, entonces mis corrientes va a ser igual a la inversa de A, ¿cierto? Recuerden que aquí se agrega así, por B. Y nos queda ahí. Pero nos quedó en la forma rectangular, lo cual si ustedes lo ocupan, no habría problema. Sin embargo, es mucho más práctico muchas veces por el hecho de que queremos volver después del dominio temporal, escribirlo en la forma polar, ¿ya? Entonces, para eso yo puedo calcular las magnitudes, y ahí tengo la magnitud de la I1, de la I2 y de la I3, y luego puedo también calcular los ángulos. Pero fíjense que ahora el ángulo me lo va a dar, ¿de qué manera? Me lo va a dar en forma, en este caso, en radianes, ¿cierto? Voy a escribir acá. Pero lo podemos convertir de la misma manera. Ángulos en radianes. Y tomo el mismo vector I, ¿cierto? Y ahí me da los ángulos en radianes. Yo puedo entonces calcular. Vamos a calcular acá ángulos en grados. Ángulos en grados. Y para eso, ¿qué tenía que hacer? Me baso en esta misma expresión, ¿cierto? Y digo, ahora sí calculo de la forma que queríamos, que era, a ver acá, sería el ángulo en grados, va a quedar igual a el ángulo o los ángulos en radianes por 180 dividido en pi. ¿Sí? Y ahí nos va a quedar. Eso es lo que voy a aplicar acá. Entonces multiplico por 180 y divido por pi. Y ahí nos quedan los ángulos. ¿Se fijan? Así que en definitiva tendríamos que, por ejemplo, la corriente I1 sería 4,827 con ángulo de 120. Y tendríamos, ¿cierto? Que la otra sería, en este caso, 3,15. De hecho, déjenme ver si es que nos quedó tal cual acá. Ahí. Ahí se aproximó, en este caso, a 121. Pero se puede dejar así. Para este caso nos quedó entonces lo mismo, ¿cierto? 3,154, ¿cierto? Con ángulo de menos 14,14. Nos queda, ¿cierto? Ese 0,7727 con ángulo de menos 85,70. Lo dejo ahí. ¿Sí? ¿Se fijan que queda lo mismo? Pero sí es un poco más trabajoso. Quiero saber si alguien tiene alguna duda respecto al procedimiento. Al menos yo siempre, de hecho, en todos los cursos que dicto, siempre he sido de la idea y les recomiendo bastante el dominar todas las herramientas. Así como yo les digo, aprendan a usar bien, por ejemplo, Mayes, aprendan a usar bien nodos y después ocupan lo que sea más simple. Pero es bueno uno saber y tener, por decirlo así, más herramientas disponibles, porque les sirve por último para comprobar. Supongan que
no sé, lo hicieron con la calculadora y tienen alguna duda, bueno, siempre pueden comprobar. O por algún motivo, sí, quieren usar Octave. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Esto lo voy a dejar envuelto en una nube. Y le vamos a escribir para usar en Octave, ¿eh? Online.net. Ahí está, ¿cierto? Porque de hecho es .net. Ya, muy bien. Entonces, con eso claro, espero que si es que la persona que me comentó está viendo ahora la clase, está participando, que le haya servido. Y si no, bueno, es la grabación. En definitiva, podemos calcular, ¿cierto?, nuestras tensiones y nuestra corriente que nos están pidiendo, ¿cierto? A partir de estas corrientes, decimos entonces que el I0, ¿qué es? Vamos a buscar el I0, tal como los problemas que veíamos previamente. ¿Se fijaron que nunca incluimos en realidad en las ecuaciones el I0? Porque en realidad no habían fuentes dependientes donde se mencionara. Así que yo voy a decir, como estoy ocupando mallas, que las corrientes que van en el mismo sentido, ¿cierto? Menos las que van en sentido contrario, van a ser iguales en este caso a I0. Así que va a ser I3 menos I1. I0 igual a I3 menos I1. ¿Qué sería B0? B0 va a ser igual a, recuerden esto, porque se aplica en todos los casos, va a ser la impedancia incluyendo su signo. Así que nos va a quedar en este caso B0 igual a la impedancia con todo y su signo, porque es parte de ella, por la corriente que circula de positivo a negativo, ¿cierto? Así que sería I4 menos I3. ¿Sí? Y ahí tendríamos entonces el B0. Lo tenemos por acá. Ahí está, ¿cierto? Pueden ver ustedes que queda tal cual. Luego ponemos la calculadora. Y claro, si lo hacen en Octave, nuevamente tendrían que hacer ese tema. Si los quieren restar. Ah, pero de hecho podrían restarlas directamente con el número que aparece en forma rectangular y después convertirla, por ejemplo. Y lo mismo acá. Sí, y ahí tendríamos entonces nuestro número. También se pueden crear funciones en Octave, ¿eh? Pero eso ya es como, no diría que mucho más avanzado, pero si es que alguien quiere que le muestre cómo se crean funciones, también le puedo mostrar eventualmente. Ya. Ya. Y nos quedaría entonces el I0 y el B0. ¿Qué vamos a ver ahora? Antes de eso, quiero saber si hay alguna duda, ¿ya? Por favor, escríbanme. Y empezó a ladrar el perrito del frente. ¿Dudas? ¿Ya? Porque dado que hemos estado resolviendo estos problemas acá, quizás no los debería agregar en ejercicio, ¿no? Bueno, los podría poner porque van a quedar subidos en el apunte. Yo creo que voy a dejar todo esto incluido dentro de la clase misma, porque de hecho es lo que hemos estado haciendo en la clase, ¿cierto? Ya. Si no existieran dudas, entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio del mismo estilo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con eso? Fíjense bien que acá tenemos una fuente, en este caso de corriente, está definida en el dominio temporal, lo podemos ver claramente acá, ¿sí? Acá tenemos otra fuente, en este caso de tensión, que está definida en el dominio temporal. Tenemos una inductancia, bueno, de hecho dos inductancias, tenemos una capacitancia, y además tenemos esta fuente. ¿Qué frecuencia tiene esa fuente, les pregunto yo? Quiero que me escriban en el chat. ¿Qué frecuencia creen ustedes que tiene? De hecho, ¿qué es esa fuente? Bueno, una fuente de tensión, ¿cierto? Porque yo podría decir que, ya, mira, ella tiene una frecuencia de 3 radianes por segundo. Ella tiene una frecuencia de, si la escribo bien, ¿cierto? Sería de 2 radianes por segundo. Ya vemos que hay diferentes frecuencias. ¿Pero qué frecuencia tiene ella? Ya. Lo que pasa es lo siguiente, que esta frecuencia está definida, ¿cierto? En 3, esta está definida en 2, pero esta no tiene frecuencia. Esto es simplemente una señal así, miren. Sería, por ejemplo, si esta fuera la tensión y este fuera el tiempo, me está diciendo de que es constante 10 volts.
Eso me está diciendo. Por tanto, ¿a qué frecuencia oscila? De hecho, ¿oscila o no oscila? ¿Qué creen ustedes? Yo la veo constante, la veo ahí. ¿Sí? Sí. Así que si no oscila, ¿cuál sería su frecuencia? Cero. Muy bien, sí. De hecho, sería cero. Esa es la frecuencia que tiene una fuente continua. Muy importante. De hecho, lo voy a agregar acá. Lo vamos a agregar. Ah, perdón. Ahí sí. Y lo vamos a poner acá. Importante. Una fuente de corriente continua, o sea, una fuente de tensión o de corriente continuas, tiene una frecuencia igual a cero. Porque recuerden que si yo hiciera lo mismo, pero para las otras fuentes, por ejemplo, tendría una corriente así, para que veamos la diferencia. Esta sería una corriente, este sería el tiempo, y sería algo de esta forma. Estaría oscilando, ¿cierto? Como un coseno, a una frecuencia determinada. Y esta otra fuente que está acá, lo que yo tendría es que sería algo así. Bueno, no sé por qué me quedó tan grande esa flecha. Ahí. Y está a una frecuencia más alta, se me borró, pero lo vamos a escribir de nuevo. A una frecuencia más alta, ¿cierto? De 3 radianes por segundo. Y ella, como le decía yo, constante, no oscila. Su omega es igual a cero. Y eso tiene un efecto bastante significativo en el análisis. Por eso es que lo estamos revisando ahora. Una fuente de tensión o corriente. ¿Ya? O sea, da lo mismo si es de tensión o corriente. Continua, como es el caso que tenemos ahí. No sé por qué me quedó así el continua. Continua tiene una frecuencia angular. Frecuencia angular. De hecho, una frecuencia en general. Omega igual a cero. Su valor no oscila. Lo voy a escribir así. Su valor es constante. No oscila. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Sí, porque de hecho, si es constante, como les digo, no está oscilando. ¿Qué frecuencia puede tener? En este caso es cero simplemente. ¿Ya? Así que, como tenemos tres frecuencias diferentes, ustedes pueden ver acá que tenemos, ¿cierto? Una frecuencia de 3 radianes por segundo, tenemos una frecuencia de 2 radianes por segundo, y acá tenemos una frecuencia de 0 radianes por segundo. Es evidente que voy a tener que ocupar, como se menciona acá, el teorema de superposición. ¿Ya? Y vamos a calcular la contribución de cada fuente por separado a nuestra corriente, en este caso I0 de T, que está definida en este sentido. Y es similar a lo que vimos en la clase pasada, de hecho, es casi lo mismo, solamente que ahora el análisis con ella es un poquito, yo diría que tiene como sus cosas por ahí medias particulares. ¿Ya? Recuerden, cualquier duda me escriben. Partimos. Lo primero que vamos a hacer, y de hecho lo vamos a analizar acá ya, para que no se nos pierda de vista lo que estamos haciendo. Primero, si queremos calcular, déjenme revisar cuál fue el que obtenemos ya. Se obtiene primero en este caso, para lo que está resuelto acá, esta contribución. En realidad yo podría calcular cualquiera, podría calcular ella, ¿cierto? O la contribución de ella, pero en particular se pide esta. O sea, es lo que se hizo acá. Apago esta fuente. ¿Cómo apago una fuente de corriente? La reemplazo por un circuito abierto, ¿cierto? La reemplazo por un circuito abierto. Y como esto va a estar abierto, en realidad cualquier elemento que tenga en esta rama no va a tener ningún efecto. Yo podría quitar todo. Lo quito todo completamente y no hay problema. ¿Ya? ¿Cómo quedaría entonces? Nos quedaría algo así. Nos quedaría así, ¿cierto? Con la fuente apagada, quedó eso ahí. Nos queda después esta inductancia. Nos queda ese resistor. Ahí, ¿cierto? Acá nos queda la fuente que estamos analizando. Y ahí nos queda un corto, porque recuerden que las fuentes de tensión las apagamos reemplazándolas por un cortocircuito. Así que nos queda así. Y yo les comento que todo lo que está acá, al estar abierto, no puede circular corriente, por tanto no hay caída de tensión y en realidad no tiene ningún efecto. Así que yo, para efectos prácticos, en realidad lo puedo quitar. Y lo quito completamente. Y nos queda de esa manera. Claro, las que no se apagaban son no, las que no se apagan son las dependientes.
Las fuentes dependientes no se apagan, las independientes son las que nosotros vamos a ir apagando para calcular las contribuciones. Tienen que pensar que las fuentes independientes son fuentes que ellas mismas entregan energía. Las dependientes dependen de otras, ¿ya? De otras fuentes. Así que por eso es que no se apagan. ¿Sí? Ya. Y eso que tenemos ahí es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Vamos a ir para acá. Y ahí nos queda, ¿cierto?, nuestro circuito. Como podemos ver, acá se perdió esa rama, ¿cierto? Porque en realidad como quedaba abierta, no tenía ningún efecto. Acá nos quedó el corto correspondiente a la fuente de tensión que apagamos. Y nos queda entonces calcular qué pasa ahora con las impedancias, ¿cierto? Porque tenemos el circuito, pero hay que llevarlo al dominio fasorial. Aquí hay un pequeño recordatorio respecto a cómo se apagan las fuentes. Si es de tensión, un cortocircuito. Si es de corriente, circuito abierto. Calculamos entonces. Esta, por ejemplo esa resistencia, ¿cómo se deja expresado acá? Ya, mira, lo que pasa es que ahí estamos mezclando dos cosas. En principio estamos hablando de que son independientes en el sentido de que su valor queda definido. Su valor queda definido, ¿cierto? Y lo otro, el tema de que dependa no del tiempo, eso es cuando pasamos al dominio fasorial. Pero más que del tiempo, es que quitamos esta dependencia, en este caso de la frecuencia, perdón, sí, del tiempo. ¿Me entiendes? O sea, en principio lo independiente se refiere a de que su valor queda definido por sí mismo, que no depende de otra variable del circuito. Y luego, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que vamos a pasar del dominio temporal al dominio fasorial. ¿Ya? Pero no en ese sentido como que dependan de algún elemento. Ya, el tiempo no cuenta. Sí, sí, creo que te está refiriendo exactamente a lo mismo. Solo que lo leí de una manera que como que no lo entendí a la primera. Ya. ¿No te quedó claro por qué no se consideró el 1H? Ya. El que estaba acá, ¿cierto? Porque lo que pasa es que queda acá, mira. Queda ahí, queda abierto. Y en principio, ¿qué corriente circula por esta rama? ¿Cuál es su valor? Está abierta, ¿cierto? Como está abierta, su corriente que va a circular va a ser cero. O sea, en realidad, la corriente que circula sería directamente cero. Como circula una corriente cero, por ley de Ohm, yo sé que B, en este caso por ZI, ¿cierto? Si es que el Z sabemos que no va a ser obviamente cero, pero el I es cero, quiere decir que la tensión nos va a dar cero. Si la tensión nos da cero, en realidad esto se comporta como un corto, y tener esta línea ahí conectada no tiene ningún efecto, porque no va a circular corriente, no va a haber tensión, por tanto, ni siquiera va a, por decirlo así, ser vista por los demás elementos. ¿Ya? Por eso es que se elimina. ¿Sí? Siempre que quede abierto, uno puede quitar todo lo que está acá. Ya, entonces con eso nos quedaba acá 3 ohm, ¿cierto? Directamente porque veíamos que la resistencia no dependía de la frecuencia. Sin embargo, la inductancia, o perdón, la impedancia debida a una inductancia sí va a depender, ¿cierto? Y vemos que sería entonces, el valor de esta impedancia, le vamos a llamar ZL, va a ser J omega L, donde el omega en este caso, ¿cierto? Sería el 3, el L sería el 2, y eso nos da entonces J6. ¿Sí? Que lo ponemos ahí. Para el caso de la capacitancia, tendríamos algo similar, ¿cierto? Calculo yo, por ejemplo, de hecho está escrito acá, ZC va a ser igual a 1 sobre J omega C. Yo digo entonces 1 sobre J por 3, que sería, ¿cierto?, la frecuencia angular, por un sexto, que sería lo que tenemos acá, la capacitancia, ¿cierto? Y eso va a ser igual a menos J2 ohm. Recuerden siempre que nos queda 1 sobre J, ¿cierto? Acá nos queda un medio, esto se invierte, así que me queda en realidad 2 sobre J, pero habíamos dicho, ¿cierto?, que el 1 sobre J era igual a menos J, ¿cierto? No se olviden porque lo mencionábamos recién. Teníamos, ¿cierto?, que 1 sobre J es igual a menos J. Por tanto, en definitiva, nos queda menos J2. Y como una regla bien básica, siempre cuando tenemos impedancias debidas a capacitores, nos van a quedar negativas. ¿Sí? Y tenemos, por tanto, nuestros elementos pasivos, que serían nuestras impedancias. ¿Qué nos queda calcular entonces?
lo que pasa con nuestra señal acá, o con nuestra fuente. ¿Por qué quedó 10 con ángulo 0? Vamos a ver. Recuerden que nosotros vimos en la tabla anteriormente, voy a volver rápidamente en la clase pasada, ¿cierto? Vimos una tabla donde se mencionaban las diferentes conversiones. Por acá, bueno, todo esto está en el aula, ¿cierto? Sí, yo recuerdo que he estado subiendo todas las clases, así que debería estar. Acá. Ahí precisamente, ¿sí? Tenemos en este caso nosotros esta forma. Podemos ver que si que está expresado nuestra tensión, nuestra corriente en realidad, como un seno, lo que hay que hacer es simplemente tomar ese número, sin ningún inconveniente, y luego al ángulo le tenemos que quitar, ¿cierto? Los 90. Y ahí nos va a quedar el fasor correspondiente. Así que nos recordamos de eso. Recuerden, vamos a tomar el valor que tenemos acá tal cual, y al ángulo que tenemos ahí le vamos a quitar 90. Volvemos. Nos pegamos un viaje así como bastante lejano quizás, pero ya vamos a llegar. Acá, ¿cierto? Así que teníamos ese número. Obtenemos entonces el fasor diciendo que nos quedamos con ese número, ¿cierto? Con el ángulo, acá era 90, ¿cierto? Menos 90. Por tanto, nos queda que el fasor va a ser igual a 10 con ángulo de 0 volts, ¿cierto? Y ese fue el que pusimos acá. Y tenemos listo el circuito. Quiero saber si alguien tiene dudas respecto a cómo llegamos a este circuito. Cualquier duda, la que sea. Recuerden, primero apagamos las fuentes. Nos quedaba una fuente, ¿cierto? Como reemplazada por un circuito abierto, con un elemento, pero yo les decía que si está abierto, en realidad esto no tiene ningún efecto y se puede quitar de plano. Acá nos quedaba un corto. Después nosotros fuimos convirtiendo cada uno de nuestros elementos a una impedancia, ¿sí? Y por último, el fasor, o obtuvimos el fasor directamente desde esta sinusoide, ¿cierto? Y ahí nos quedó el circuito, que ahora ya podemos resolver usando los métodos clásicos. Podríamos usar nodos, podríamos usar mallas, lo que nosotros queramos. Otra cosa muy importante es no olvidarnos lo que estamos buscando, ¿ya? ¿Y qué estábamos buscando nosotros? Recuerden, la corriente que circula por acá. Por ahí aprovecho de remarcar esto porque lo he visto varias veces, que hay ocasiones en las cuales al momento de modificar el circuito, de apagar cosas, de repente las cambian. Entonces, muchas veces he visto esto. Dicen, ya es la que está al medio. Y ponen, por ejemplo, la I0, la ponen acá. ¿Ya? Porque uno se queda con la idea de que está al medio y no. Recuerden que es la corriente que circula por el resistor de 3 ohm. Le ponemos un nombre como I01 para indicar que es la contribución de la fuente 1 que estamos analizando. Y procedemos a calcular. ¿Ya? Así que acá ocupamos mallas, de hecho. Podríamos haber ocupado nodos también, pero acá se ocupó mallas. De hecho, porque con nodos me hubiera quedado a ver cuántas ecuaciones. Bueno, aquí me quedaban 2 con mallas, pero me quedaban con nodos una ecuación, me quedaban. De hecho, me quedaba una ecuación directamente, ¿eh? Sí, porque este valor quedaba definido, ¿cierto? Si yo hubiera puesto, por ejemplo, acá E1 y acá E2, este hubiera sido el nodo de referencia, el E2 hubiera quedado igual a menos 10 con ángulo 0, ¿cierto? Pero, bueno, se puede resolver también con nodos. En el caso de mallas lo que hicimos fue esto. Dijimos entonces 3 por I1, ¿cierto? Lo que tenemos ahí. Después nos queda más J6 por I1, ¿cierto? Menos J2, recuerden que el menos es parte de esa impedancia, por la I1 menos la I2, que lo tenemos acá, y todo eso igual a 0. Reordenamos los elementos, nos quedaría entonces, en el caso del I1 tenemos una parte real que es 3, y tenemos una parte imaginaria que es más J6 menos J2, así que sería más J4. Más J4, ahí sí. Todo eso multiplicado por el I1. Después, en el caso del I2, vemos que solamente está él. Nos queda menos, nos queda más J2 por I2. Y todo es igual a 0, ¿cierto? No tenemos más elementos. Así que estaría lista la ecuación. Para el caso de esta malla decimos menos J2 por la I2 menos la I1. ¿Cierto? Así que nos queda tal cual ahí. I2 menos la I1.
Y eso menos, ¿cierto? Porque estamos recorriendo en este sentido, el 10 con ángulo 0. Yo puedo despejar y como pueden notar ustedes, de hecho, nos queda la ecuación casi lista, ¿cierto? Porque nos queda acá el 10 con ángulo 0. Acá simplemente vamos a expresar de la siguiente manera. Va a quedar menos J2 por menos, va a quedar J2 por I1. Y nos va a quedar menos J2 por I2, acá. ¿Cierto? Y todo es igual a 0. Así tendríamos entonces nuestra segunda ecuación y podríamos resolver. Yo acá no incluí el sistema, sino que simplemente lo resolví. Nos quedaba la I1 igual a este valor, que sería 1,491 con ángulo de menos 63,43. Como pueden ver, yo estoy usando siempre 4 cifras significativas, ¿cierto? Aproximo el último dígito y corto ahí. Queda súper cercano siempre los resultados, ¿ya? Nos queda entonces la I2 como 3,727 con ángulo 79,70 grados, ¿cierto? Y eso en amperes. Procedemos entonces a calcular la corriente. ¿Cuál es la corriente que nosotros buscamos? Sería el I01, que se corresponde en este caso con el I1, así que toma directamente este valor. ¿Sí? Y en definitiva lo que tenemos que hacer es llevarlo al dominio temporal. Así que tomamos esto directamente. Si lo pasamos a coseno nos queda tal cual el signo, ¿cierto? Perdón, no el signo, sino que el ángulo. Y no nos olvidemos de la frecuencia a la cual estábamos trabajando, ¿cierto? Decimos coseno de, y acá tenemos que usar la frecuencia que tenía la fuente. Eso tenemos que usar. Oh, se me borró, pero bueno, ahí. ¿Cierto? Y el ángulo tal cual. ¿Sí? ¿Se entendió esa primera parte? Oh, se me abrió el café. Ya. Muy bien, recuerden, cualquier duda me dicen, si el objetivo es que ustedes vayan aprendiendo y resolviendo las dudas, ya no que solamente yo les hable y les muestre cosas. Ahora estoy mostrando estos problemas porque justamente los tenía listos, así que como que vinieron justamente a llenar ese espacio que teníamos que llenar hoy día. Que en realidad lo que quiero revisar es qué pasa con las fuentes de tensión o fuentes de corriente cuando tienen una frecuencia cero. Que ese es el punto que es medio extraño de repente, pero lo vamos a analizar bien. Ya. Ahora, tenemos que calcular la contribución de la otra fuente, que sería en este caso la fuente que está definida con una frecuencia de 2 radianes por segundo. ¿Cuál sería el circuito? Yo voy a volver brevemente para que lo veamos acá. Entonces, fíjense que esta es la fuente que queremos obtener su contribución. O sea, ya no la apagamos, queda ahí, ¿cierto? Y a ellas dos las apagamos. Las apagamos reemplazando por un cortocircuito. Pero ¿qué pasa ahora en esta rama? Fíjense bien. Nos queda un elemento en paralelo con un cortocircuito. ¿Qué habíamos dicho nosotros que pasaba en estos casos? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si yo calculo el paralelo y esto le llamamos Z? Este tiene un valor 0, ¿cierto? Así que nos quedaría entonces que la impedancia equivalente, por ejemplo, este Z equivalente, sería igual a Z paralelo con 0. Nos quedaría entonces el producto, ¿cierto? Z por 0, dividido en la suma, los invertí, pero es lo mismo, ¿cierto? Así que nos queda Z 0 sobre Z. Y por tanto, efectivamente queda 0. Y el tener que esto finalmente, ¿cierto?, sea igual a 0, implica que lo que ocurrió es que predominó el corto. Así que lo que va a quedar va a ser el corto. ¿Por qué? Intuitivamente nosotros podríamos ver que si yo tengo acá alguna oposición a la circulación de corriente y acá no tengo ninguna, la corriente eléctrica va a tender a pasar toda por acá y nada por acá. ¿Ya? Por eso ocurre eso. Así que en definitiva nos va a quedar solamente este circuito. De hecho, lo vamos a dibujar completo ahí. Nos va a quedar así la fuente, ¿cierto? Nos va a quedar esta inductancia, todo perfecto. Resistor. Acá está inductancia. Y aquí predomina ese elemento. O sea, perdón, el corto. Otra cosa importante. ¿Qué pasaría si es que yo por algún motivo no me fijo en eso? Y yo voy y resuelvo el circuito igual. Supongamos, tomo tal cual la fuente, la inductancia, resistor, todo esto tal cual como está. Voy, calculo la inductancia, perdón, la impedancia, ¿cierto? Y resuelvo así. Digo, por ejemplo, una corriente acá y resuelvo. Aunque no lo crean quizá,
pero saben que va a dar exactamente lo mismo, no va a haber diferencia. El circuito va a ser resuelto, si no nos equivocamos obviamente, sin problema. Sin embargo, vamos a trabajar con un problema más grande. Entonces, lo que yo les comento es para que ustedes puedan reducirlo lo más posible, para que quede el circuito más simple de resolver. ¿Ya? Pero no daría erróneo, simplemente que nos quedaría acá, que por acá no circula corriente. Al momento de resolver, yo notaría que por esta rama nada circula. Claro, matemáticamente me lo demostraría, lo cual yo intuitivamente podía haber visto antes, ¿cierto? Así que pasamos para acá y aquí directamente se calcularon los valores, ¿ya? Pero vamos a hacerlo también paso a paso. ¿Cuál sería la inductancia si estuviéramos trabajando, por ejemplo, en el circuito? Veámoslo así. La inductancia, fíjense que la frecuencia angular es 2. Esta inductancia me quedaría como, J omega L, donde vamos a tener que J por 2, que es la frecuencia angular, por el 1. Así que nos queda en definitiva que esto va a ser J2, ¿cierto? Ese va a ser J2, este de acá va a ser J omega L, bueno, su L obviamente, le podríamos haber puesto L2, va a ser J por la frecuencia angular, que nuevamente, ¿cierto? De hecho es 2, por 2, así que nos queda J4. De esa forma tenemos entonces J2, tenemos J4, ¿sí? Y nos queda calcular entonces ¿cuál? De hecho, ninguno más porque nos dimos cuenta que ahí estaba listo, ¿cierto? Y para el caso del resistor, nos quedaba tal cual, porque la resistencia en este caso no va a cambiar su impedancia respecto a la... Para una resistencia su impedancia no cambia, ¿cierto? Sino que queda tal cual. Y nos queda simplemente obtener el fasor. Les pregunto a ustedes, ¿cómo queda el fasor en este caso? Pueden escribir la magnitud, ángulo, lo que corresponda. ¿Cómo quedaría? Quedaría como 2, ¿cierto? Ángulo de, y como está en coseno, queda tal cual. No se cambia nada. Así que nos queda 2 con ángulo 30. Efectivamente, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces el circuito. Ustedes lo están viendo. Bueno, ahora van a dejar de verlo porque se desconectó, pero lo voy a conectar. Y con eso nosotros podríamos entonces resolver. Déjenme conectarlo rápidamente. Vamos a recargar acá. Y ahí podemos usar cualquier método. Podemos usar malla. ¿Ya? Por efectos de tiempo me interesa llegar al otro caso. 5. Ah, me equivoqué. Ahí sí. Y lo vamos a ver. Ahí está. Y voy a pasar un poquito más rápido en esta parte ya, en el cálculo de la corriente ahora, la contribución que nos da esta fuente. No se olviden el ubicar siempre qué es lo que estamos calculando, que sería en este caso esa corriente. ¿Cierto? Queremos calcular esa corriente, que era la que circula por el resistor de 3. Así que ocupamos mallas, acá nos queda definido inmediatamente el valor de la I1. Nosotros pedíamos entonces que podía obtener la ecuación acá, ¿cierto? Nos quedó como 3 por I2 menos I1, ¿cierto? Más J4 por I2, despejamos y llegamos en definitiva a que, dado que conocemos la I1, la I2 tiene este valor. Luego, nuestra corriente I02, que sería la contribución de la fuente 2, ¿cierto? A la I0, va a ser igual a I2 menos I1. I2 menos I1. Lo calculamos, ¿cierto? Y lo tenemos por acá. Ahí nos queda el fasor, lo pasamos de nuevo en este caso al dominio temporal y nos queda así. Así, tal cual. ¿Ya? Y con eso estamos listos. Pero antes, bueno, ustedes están viendo lo que queda, yo voy a agregar acá una página porque quiero que lo veamos desde cero, ¿ya? Quiero que desde cero lleguemos al circuito. Y vamos a calcular la contribución. Ahí. Entonces,
si omega es igual a 0, ¿cierto? Yo lo que voy a estar calculando es la contribución de esta fuente. Esa fuente voy a tomar en cuenta ahora. Así que esta la voy a reemplazar por un corto, ¿cierto? La voy a quitar. La apago, ahora va a ser un corto. Mucha atención, porque, como les digo, esta parte genera dudas, así que me interesa verla bien. Esta parte del circuito, ¿cierto? La vamos a quitar porque ahora vamos a apagar esta fuente, así que se reemplaza por un circuito abierto. ¿Qué pasaba con esta rama? También se pierde, ¿cierto? La puedo quitar sin ningún inconveniente, dado que como no circula corriente por ella, no hay una caída de tensión y por tanto no tiene ningún efecto en nuestro circuito. Ya se redujo bastante, ¿cierto? Nos queda ahí, cerramos. ¿Y qué pasa ahora con nuestros elementos? Recuerden que lo que nos piden es calcular esta corriente, ¿cierto? Yo la voy a renombrar a, por ejemplo, I03, ¿ya? Para ser consistente. Y vamos a ver qué ocurre. La impedancia debida a una resistencia no va a cambiar. Por ejemplo, esto va a quedar tal cual, va a seguir siendo 3, porque no depende de la frecuencia. Así que queda tal cual, ¿cierto? Sin ningún cambio. Sin embargo, ¿cuál será la impedancia que tiene él? Podemos calcularla directamente usando la expresión, ¿cierto? ZL es igual a J omega L. ¿Qué valor toma omega? 0. ¿Qué valor tiene L? 2. Así que en definitiva esto va a ser J0, ¿cierto? Y en definitiva nos da 0, de hecho. Y si nos da 0, ¿cómo podemos representar eso? ¿Qué es lo que era una impedancia con un valor 0? Un cortocircuito, ¿cierto? Porque no se opone nada a la circulación de corriente. Así que dado que la impedancia nos da 0, en realidad, cuando tenemos una frecuencia 0, los inductores se comportan como si fueran cortocircuitos. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Y lo vamos a escribir acá. Cuando la frecuencia, en este caso, vamos a ponerlo así directamente, cuando omega 0, los inductores se comportan como cortocircuitos. ¿Se entiende por qué? Recuerden que es porque la impedancia en este caso se hace 0. Matemáticamente se hace 0, ¿cierto? Se comportan como cortocircuitos. Lo escrito todo junto, pero, ¿cierto? Y esto queda, ¿cierto? Así. Z igual 0. Si alguien no lo entiende, es el momento de comentarlo. Yo estoy adelantando lo que viene. ¿Qué pasa ahora con los capacitores? ¿Cómo se comportan? Veamos, la expresión misma nos va a decir. Vamos a chequearlo. Tenemos ZC, queremos calcularla, va a ser 1 sobre J omega C, pero miren lo que ocurre. Nos queda el 0 abajo, ¿cierto? Entonces, como nos queda 1 sobre omega, que toma un valor 0, esto va a tender a infinito, ¿cierto? Claro, tiende a infinito. Así que ustedes pueden pensarlo de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir eso? Que la impedancia es increíblemente grande. Y como es increíblemente grande, quiere decir que prácticamente ese camino es insalvable para la corriente. Así que yo podría decir que para efectos prácticos se comporta como un circuito abierto, porque tiene una impedancia tan alta que la corriente no es capaz de circular por ahí. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Eso es precisamente lo que ocurre. Así que yo podría quitarlo. Fíjate, yo le dejé esas pequeñas líneas ahí, pero es eso. Así que tenemos que los capacitores se comportan cuando tenemos una frecuencia omega igual a 0 como circuito abierto, como un circuito abierto en realidad. Vamos a ponerlo ahí. Como un circuito abierto. ¿Cierto? Y aquí el Z tiende a infinito. ¿Sí? Es en este caso, una dificultad muy, muy grande así, de forma que la corriente se anula prácticamente. Ya. Y con eso, ¿cómo calcularía entonces usted la corriente que estamos buscando?
Yo podría hacer una malla incluso, ¿cierto? Le podría llamar i si quiero. Y diría, entonces, 3 por i, ¿cierto? Más 10 igual a 0. Así que ese i, de hecho no le puse ni nombre, le vamos a poner un nombre, le vamos a poner i1 para que sea bien consistente. Ahí, le vamos a poner i1. A pesar que ni siquiera teníamos más corriente, así que le vamos a poner i simplemente. Ahí sí. Nos quedaría entonces que el i va a ser igual a menos 10 tercios, ¿cierto? Y por tanto eso también va a ser igual a i03. ¿Sí? ¿Se entendió? Por tanto nos queda en definitiva, ¿cierto? Que el i03, bueno, lo podemos definir en el tiempo si queremos, pero para efectos, todo efecto es un valor constante, ¿cierto? En definitiva, la corriente I0, ¿cierto? Va a ser igual a la suma de todas las contribuciones. I0 de t es igual a la suma de las contribuciones, de las tres contribuciones. A la suma. Mientras tanto, cualquier duda que tengan me escriben. Se fijan que en sí, matemáticamente resolver esto es muy simple y directo, pero conceptualmente de repente yo sé que surgen dudas, porque qué es lo que pasa con los elementos, ¿ya? Pero como pueden ver, el cálculo fue este. Eso fue todo. Sin embargo, esto es donde está, yo diría, la dificultad, en el llegar al por qué queda así de simple. Así que nos quedaría, en definitiva, de la siguiente manera. I0 de t va a ser igual a I01 de t más I02 de t y más I03 de t. Y eso va a ser igual a, y yo voy a empezar a moverlo ya, voy a copiarlo directamente de las otras soluciones. Y creo que lo tengo escrito en la página anterior, a ver. De hecho, qué mejor. De hecho, me quedó más simple como lo hice ahora con Maya, ¿cierto? Vamos a ponerlo así. No lo solapé. Ahí sí. Ahí está. ¿Se entendió? ¿Sí? Quedo atento a cualquier duda. Bueno. ¿Qué vamos a hacer entonces el día miércoles? El día miércoles lo que vamos a hacer es calcular potencias. Vamos a ver que ahora en esta parte del curso aparece un montón de nombres nuevos para las potencias. Vamos a tener la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia compleja, la potencia aparente, ¿ya? Y a pesar de eso, todo se puede calcular con una operación. Y en realidad lo que vamos a ver es que van a ser diferentes representaciones de lo mismo, ¿no? ¿Ya? Así que le agradezco mucho su participación, espero que tengan una excelente semana y nos estaríamos viendo el miércoles, ¿ya? Que estén muy bien. Yo le voy a subir esto ahora mismo, así que si lo quieren lo pueden revisar y si tuvieran cualquier otra duda, me escriben por mail o en el foro consulta, ¿cierto? Y ahí los voy a ayudar lo más posible. Chao, que estén muy bien.